Hola a todos y todas, esta es la clase de imágenes en traumatismo cráneoencefálico. El objetivo es identificar en las imágenes radiológicas las lesiones traumáticas cráneoencefálicas. El traumatismo cráneoencefálico es una patología lamentablemente prevalente en nuestro país. Es la primera causa de muerte en menores de 45 años y es la tercera causa de muerte global, siendo una importante causa de discapacidad y morbilidad en pacientes jóvenes, menores de 45 años. Las causas, en la mitad de los casos, está relacionada con accidentes de tránsito. También las caídas, aproximadamente un 20%. Esta es una causa frecuente en ancianos, que inclusive puede ser por caídas de propia altura. En el caso de deportes, en el maltrato infantil y en la violencia de género y otras como convulsiones, etc. Acá en la imagen de la izquierda, en una reconstrucción 3D de una tomografía, vemos una fractura con hundimiento a nivel frontal. En la imagen del medio vemos un trayecto de un proyectil donde podemos ver hematoma en los tejidos blandos subcutáneos, múltiples imágenes hiperdensas que se relacionan a fragmentos o a esquirlas, tanto del proyectil como del hueso, con fractura craneal bilateral y una hemorragia aguda en la topografía del trayecto del proyectil, con hemorragia que también se puede ver a nivel ventricular. Y en la imagen de la derecha una reconstrucción también tridimensional del cráneo, donde vemos un trazo de fractura simple, sin hundimiento. Esta imagen para ver fundamentalmente la diferencia entre las imágenes de fractura y las imágenes de las suturas craneales, que no hay que confundirlas con trazos de fractura. En Argentina los siniestros viales ya es una enfermedad social, ya que ha habido, relacionando desde el 2010 al 2019, un aumento en los porcentajes de tanto la mortalidad vial como la morbilidad y la siniestralidad vial tomando la última década. La mayoría de los traumatismos son por colisión, más frecuentemente los fines de semana y en franjas horarias de 6 a 12 horas. La edad del conductor y la mortalidad en personas jóvenes entre 16, 17 a 30 años, por lo cual se transforma en una patología prevalente en personas jóvenes. Ahora bien, ¿todo TEC necesita TAC? Para eso hay que tener en cuenta siempre el examen clínico, y en este caso el examen clínico tiene que ver con la escala de Glasgow, que mide el nivel de conciencia, tanto a nivel del ingreso como en los controles sucesivos periódicos para evaluar la evolución del paciente, ya que el traumatismo es un fenómeno dinámico. Esta escala de coma de Glasgow toma como variables la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, con una puntuación máxima ideal de 15. Entonces, ¿qué dice la medicina basada en la mejor evidencia posible? En el Instituto Nacional de Salud y de Cuidado de Gran Bretaña podemos encontrar en su página web estas guías clínicas, que la última actualización fue en septiembre del 2019, se puede descargar, aquí donde vemos la flecha, y bueno, en este caso nos muestra qué es lo que se debe hacer en el caso del manejo del trauma cráneoencefálico. Considera el traumatismo leve cuando los globos son de entre 13 a 15,
cuando la pérdida de conciencia es inferior a 30 minutos, la alteración del estado mental menor de 24 horas, amnesia postraumática no existe o menos de un día, y imágenes, pruebas de imágenes, digamos, normales. ¿Cuándo hay que hacer una prueba imagenológica en un traumatismo craneoencefálico? ¿Qué dicen las guías clínicas? Bueno, los pacientes con Glasgow menor o igual a 14 o con aquellos con Glasgow de 15, pero que tengan algún factor de riesgo como cefalea severa, náuseas, vómitos, edades menor a 4 o mayores a 65, amnesia, un déficit neurológico, sospechas de fractura, y más cuando son fracturas de base de cráneo, o pacientes que están anticoagulados, ya que en un primer momento puede que no se manifieste clínica o imagenológicamente, pero en todos estos casos la indicación es la de una tomografía de cerebro sin contraste. No está indicada la radiografía de cráneo y la resonancia la vamos a reservar con pacientes con tomografías negativas y con clínica neurológica positiva, o para los controles en fases subagudas o crónicas, ya que va a identificar mejor lesiones secundarias, como puede ser la lesión axonal difusa o lesiones crónicas relacionadas al deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la exploración radiológica del traumatismo cráneoencefálico? Bueno, en primer lugar, entonces la radiografía dijimos que no sirve, puede ser un complemento para una tomografía, e inclusive esta pseudo radiografía o que se hace, como vemos acá, esta imagen de perfil, digamos, del cráneo, es una imagen que se hace habitualmente para la programación de la tomografía. Por lo tanto, bueno, en este caso nos puede servir de tomografía computada si es que sí o sí queremos la radiografía, pero no la recomendamos. La tomografía es la modalidad de elección, ya que es una técnica que está ampliamente disponible, es rápida porque en menos de 5 minutos se realiza una tomografía de cerebro con los tomógrafos actuales, es compatible con los elementos de monitoreo que puede llevar el paciente colocados en su cuerpo y permite rápidamente la detección de la hemorragia subaracnoidea, como vemos en este ejemplo, y ya después lo vamos a ver con más detalle, la imagen del sangrado a nivel de los espacios subaracnoideos. La resonancia es sensible para evaluar trauma, pero es más lenta de hacer, no está tan disponible como los tomógrafos y no es compatible en muchos casos con elementos que pueda llevar el paciente en su cuerpo. Por lo tanto, se la recomienda en los casos de injuria axonal difusa o en lesiones subagudas o crónicas con pacientes que tengan deterioro cognitivo. Con respecto a la fisiopatología del traumatismo, se divide en dos fases. Una es la lesión primaria, es decir, el daño inmediato producido por el trauma. Son lesiones que son irreversibles o las cuales como equipo de salud no podemos actuar directamente, pero estas ocasionan lesiones secundarias por cascadas metabólicas postraumáticas, que estas sí son potencialmente manejables, pueden ser reversibles, y es donde apunta fundamentalmente las acciones diagnósticas y terapéuticas del equipo de salud, ya que en este caso se trabaja con equipo multidisciplinario, para evitar o minimizar todos estos procesos metabólicos que se desencadenan por la lesión primaria, con el riesgo posible de mala evolución del paciente o inclusive de la muerte. Entonces, hace muchos años se hizo una clasificación o se utilizan los criterios de Marshall, que les divide las lesiones en lesiones tipo 1, donde la tomografía es normal, las lesiones difusas tipo 2, donde hay pequeñas lesiones, es decir, contusiones hemorrágicas, pero la línea media está centrada y las cisternas están visibles. La lesión tipo 3, cuando hay edema bilateral y eso produce un borramiento de las cisternas de la base.
Y las lesiones tipo 4, donde ya el edema es unilateral, hay una desviación de línea media por alguna lesión, eso produce compresión ventricular, produce compresión de las cisternas, y luego, bueno, hay un subgrupo, digamos, que cuando hay una masa que puede estar evacuada o no evacuada. ¿Y para qué sirve esta, o para qué se hizo esta clasificación? Bueno, porque la incidencia de la hipertensión intracraneal va en aumento. Fíjense, a nivel de la lesión difusa tipo 4, cuando ya hay una lesión, generalmente una lesión primaria que produce edema, desviación de línea media, bueno, la incidencia de la hipertensión intracraneal aumenta, lo mismo que cuando hay masas evacuadas o no evacuadas, y en la parte inferior, bueno, los resultados, buenos o malos. Fíjense que en las lesiones difusas tipo 1 con tomografía normal no hay hipertensión intracraneal y el 100% de los pacientes tiene buen resultado neurológico, pero en las lesiones tipo 4 hay un 100% de incidencia de hipertensión intracraneal con un 100% de malos resultados. Entonces, para esto sirve esta clasificación imagenológica, que bueno, se utiliza en algunas instituciones, digamos, como predictor de la evolución o del pronóstico del paciente. Con respecto a la localización, también se puede dividir el traumatismo en lesiones focales, por ejemplo los hematomas intracraneales pero extraaxiales, las contusiones hemorrágicas intraparenquimatosas, las lesiones difusas, o este cuadro que a mí me gusta mucho porque junta las lesiones primarias y las lesiones secundarias, y además las que son focales y difusas. Las focales están remarcadas en celeste, en azul, y las difusas en amarillo. Entonces las lesiones primarias serían las injurias superficiales, las hemorragias intracraneales pero extracerebrales, como son los hematomas epidurales, subdurales y la hemorragia subaracnoidea, y las lesiones intraaxiales, que son las contusiones hemorrágicas corticales, la lesión axonal difusa, que es intraaxial pero difusa, y las hemorragias intraventriculares. Y las lesiones secundarias, bueno, que pueden ser focales, como son las herniaciones cerebrales, o difusas, como es edema cerebral, las lesiones por hipoxia, por compresión generalmente, que pueden producir isquemias, infartos, las infecciones, etc. Entonces vamos a ver ahora un poco cómo se ven las imágenes de cada una de ellas. Vamos a empezar de afuera hacia adentro con lesiones primarias, luego secundarias. Y bueno, lo primero son las injurias superficiales, esta mnemotecnia de acordarse la palabra scalp, para que comprende, digamos, todas las lesiones que están en la piel, las lesiones de la piel, las lesiones del tejido celular subcutáneo, las del tejido conectivo laxo o espacio subgaleal y hasta el periósteo. Una de las hallazgos más frecuentes en los traumatismos craneoencefálicos es el hematoma subgaleal, el que nosotros le llamábamos en la infancia el chichón, que es esta difusión, digamos, de líquido por el tejido conectivo laxo que hay por fuera del periósteo. Y la imagen que vemos es, en primer lugar, esta línea blanca que es la piel, luego vemos el tejido celular subcutáneo, que es este tejido graso que se ve como esta línea o como esta banda hipodensa, y normalmente después vemos esto blanco que es el hueso. Cuando hay un hematoma subgaleal, fíjense que se ve la línea blanca, el tejido celular subcutáneo y después el hematoma. Entonces esto es el hematoma subgaleal, un hallazgo muy frecuente en los traumatismos. Las fracturas de cráneo pueden ser simples o pueden ser deprimidas. Las fracturas que preocupan por la lesión que pueden llevar o conllevar son las que son adyacentes a los senos durales o a los senos paranasales, o las fracturas con hundimiento o con depresión, ya que una fractura que tenga un hundimiento de más de 5 milímetros aumenta la probabilidad de laceración de la dura madre, y eso puede producir una lesión, tanto una infección
como posterior o una lesión con ruptura de arterias meningias, lo cual produce un hematoma epidural. Las complicaciones de la fractura son múltiples, principalmente entonces la infección, por ejemplo la de un seno paranasal, puede producir una disección o una trombosis a nivel vascular, o fístulas de líquido cefalorraquídeo, o quistes, etc. Acá vemos entonces un trazo de fractura. No hay que confundir los trazos de fractura con las suturas. Una fractura que tenga un hundimiento puede lesionar la arteria meningia media o arterias meningias y producir, como en este caso, un hematoma epidural o extradural. Entonces, dentro de las lesiones primarias están los hematomas intracraneales pero extraaxiales. Estos son el hematoma extradural, que está entre la dura madre y la tabla interna del hueso. Tiene esta forma biconvexa, por eso para que nos acordemos, la forma de un limón. Está relacionado con fracturas y sangrados arteriales, por lo tanto se forman rápido. Los hematomas subdurales están por dentro de la dura madre, entre la dura madre y la aracnoides. Es un sangrado venoso y tiene una forma bicóncava o de semiluna o de banana. Entonces, el hematoma epidural es más frecuente en pacientes jóvenes. Separa la capa perióstica entre la tabla interna del hueso y la dura madre. En el 90% de los casos está asociado a fracturas, por lo tanto el hematoma está generalmente en la zona del golpe. Tiene forma biconvexa, es un sangrado arterial, no cruza las suturas, pero puede afectar tanto a nivel supra como infratentorial. La hemorragia o hematoma subdural se ve más en pacientes mayores, puede ir progresando al cabo de las horas, por lo tanto al principio o en el momento del trauma puede que no haya ningún tipo de clínica y el déficit neurológico ser progresivo. Tiene una forma de semiluna, es un sangrado venoso por ruptura de venas puente que atraviesan las meninges, cruzan líneas de sutura y no cruzan ni la hoz ni el tentorio. Acá vemos una imagen entonces de una hemorragia subdural. Fíjense que cruza suturas, pero se mantiene, no cruza la hoz, como vemos acá en esta imagen, ni cruza el tentorio. El hematoma epidural en general es inhomogéneo porque es un sangrado arterial donde inclusive se puede ver el signo del remolino. Eso nos está indicando que es un sangrado activo. El signo del remolino es cuando hay un aspecto inhomogéneo. Tiene esta forma biconvexa, fíjense, está asociado acá a una fractura. Hay un hematoma también en los tejidos blandos subcutáneos. En general tiene una indicación quirúrgica descompresiva porque produce una desviación de la línea media, compresión ventricular, herniación cerebral, etc. Cuando tiene más de 2 centímetros de espesor, cuando vemos la presencia del signo del remolino o el aspecto inhomogéneo del hematoma. Y si yo tomo la línea media es una línea imaginaria, digamos, de frontal a occipital, donde las estructuras cerebrales están iguales, y bueno, hay una desviación de la línea media en este caso de más de 1,5 centímetros, entonces el tratamiento es quirúrgico. Acá vemos un hematoma subdural que cuando es agudo se ve hiperdenso, es decir, blanco, a menos que el paciente tenga una anemia o una coagulopatía. Subagudo, hasta las 2 semanas, se ve isodenso con respecto al parénquima cerebral, y luego de los 30 días es crónico y por lo tanto se ve hipodenso, similar al líquido cefalorraquídeo. Acá vemos entonces una imagen de un hematoma crónico, subdural crónico, que se ve hipodenso, fíjense, similar al líquido cefalorraquídeo, y en este caso un hematoma
subagudo con áreas hiperdensas y en este caso con presencia de neumoencéfalo, es decir, presencia de burbujas de gas, de aire a nivel intracraneal, y la desviación de la línea media, la compresión ventricular, es decir, efecto de masa. Dentro de las lesiones primarias, ya ahora intraaxiales o intracerebrales, es frecuente las hemorragias traumáticas llamadas contusiones, que se producen por golpe o por contragolpe, cuando el cerebro choca por golpe o contragolpe, por aceleración o desaceleración brusca contra estructuras craneales prominentes. Por eso es frecuente a nivel frontal o a nivel temporal cerca del esfenoides. Son los sitios más frecuentes. Estas lesiones son superficiales, son bien corticales superficiales, generalmente múltiples, pequeñas, cerca de los techos orbitarios, en relación al ala mayor del esfenoides o a la porción petrosa. A veces son muy pequeñitas, no se pueden ver. En la tomografía se definen como pequeñas áreas hiperdensas, como si fueran petequias. En resonancia, bueno, se ven, pero normalmente el método es la tomografía computada. Acá vemos, señalado con las flechas, entonces, en la región frontal, estas lesiones hemorrágicas superficiales, llamadas entonces contusiones hemorrágicas, y en este caso con edema que rodea estas contusiones. Acá vemos nuevamente contusiones, son bien superficiales y bueno, en este caso relacionadas con edema. Estos sitios después quedan, digamos, cuando con el tiempo curan o cicatrizan en realidad con gliosis y producen áreas quísticas llamadas encefalomalásicas que bueno, según el lugar que ocupen, pueden producir algún déficit cognitivo crónico a estos pacientes. La hemorragia subaracnoidea es la presencia de colecciones de sangre dentro de los surcos y cisternas. El mejor método para evaluar es la tomografía computada cuando es agudo. Acá en la imagen vemos un surco normal que habitualmente tiene líquido cefalorraquídeo y a nivel, digamos, del hemisferio o del hemicráneo izquierdo vemos estas imágenes hiperdensas en los surcos que corresponden a hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es frecuente en los traumatismos moderados o graves y esta sangre libre, digamos, es neurotóxica, libera sustancias vasoactivas que producen vasoespasmo, que es la que produce después otras complicaciones en el paciente. Además, esta sangre en el espacio subaracnoideo altera la normal circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo, por lo que los pacientes pueden desarrollar además dilatación ventricular. Acá vemos a nivel de las cisternas interpeduncular, en la fosa lateral cerebral y en la cisterna ambiens, la presencia de colecciones hemáticas hiperdensas, asociadas a otros signos como es edema cerebral difuso, y fíjense la dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. La hemorragia intraventricular es justamente la presencia de contenido hemático en los ventrículos por lesión de venas subependimarias o hematomas intraparenquimatosos que se vuelcan al sistema ventricular. Es rara la hemorragia intraventricular per se, aislada. En general está asociado a contusiones hemorrágicas corticales o a hemorragia subaracnoidea. Como vemos acá, señalado con la flecha celeste, vemos hemorragia subaracnoidea y vuelco ventricular. Lo que está señalado con flecha amarilla son las astas occipitales de los ventrículos laterales que se ven hiperdensas por presencia de sangre a ese nivel. Las lesiones secundarias muchas veces son más devastadoras que las lesiones primarias por la cascada metabólica existente que lleva a la liberación
de agentes excitatorios, formación de radicales libres, liberación de citoquinas, alteración mitocondrial, ruptura del esqueleto neuronal que lleva a la muerte neuronal. Por lo tanto, suelen ser más graves que las primarias. Estas lesiones secundarias son prevenibles, o el equipo de salud tiene que participar activamente en minimizar estas lesiones secundarias, que son las herniaciones cerebrales, las isquemias, infartos, el edema cerebral, las lesiones por hipoxia, las hemorragias secundarias, infecciones, convulsiones y alteraciones metabólicas. Vamos a ver desde el punto de vista imagenológico cuáles son las más frecuentes. Una de ellas son las herniaciones cerebrales, que representan un efecto de masa, es decir, una masa intracerebral, en este caso una hemorragia o edema, que produce alteraciones por compresión. Estas herniaciones pueden ser la hernia sufalcina, que representa la herniación de la circunvalación del cíngulo por debajo de la hoz cerebral. Esto produce una compresión en general de las arterias cerebrales anteriores, que puede llevar a la isquemia de las áreas, digamos, que irrigan estas arterias. Las hernias transtentoriales, que pueden ser ascendentes o descendentes según donde sea el aumento, digamos, de la presión, produce obliteración de las cisternas peritroncales, que puede alterar neurológicamente al paciente. Las hernias del uncus, que atraviesan, digamos, el tejido supratentorial hacia infratentorial, y las hernias amigdalinas, que representan el pasaje a nivel del agujero occipital y que, bueno, puede llevar a la muerte del paciente. Acá en las imágenes vemos el ejemplo. Entonces, en el centro una hernia subfalcial o del cíngulo por un efecto de masa producido por una hemorragia subaracnoidea. Fíjense, hay edema, hay compresión, el ventrículo está desplazado, colapsado, la línea media. Se produce una herniación entonces subfalcial. En este caso, una hernia central, que también tiene un efecto de masa. Hay una hemorragia intraparenquimatosa, produce entonces una hernia central, que puede ser ascendente o descendente. También a este nivel se producen las hernias del uncus y la herniación a nivel del agujero magno. Fíjense cómo hay una herniación tonsilar con una alteración a nivel del tronco y de la médula, digamos, que puede llevar a la muerte del paciente. Las amígdalas cerebelosas en el adulto normalmente están a más de 7 milímetros, de 5 a 7 milímetros más arriba de lo que es el agujero occipital. Otra de las lesiones secundarias es el edema cerebral difuso, que imagenológicamente se ve como un cerebro hipodenso, porque hay edema, porque hay agua, hay borramiento de los surcos y de las cisternas y del sistema ventricular, que prácticamente no se ve. Hay una pérdida de la interfase sustancia gris-blanca. Normalmente la sustancia gris se ve más blanca que la sustancia blanca. Esto es porque cuando le dieron ese nombre, sustancia gris y blanca, bueno, todavía no existía la tomografía computada. Entonces, en tomografía computada se ve al revés. La sustancia gris se ve más blanca porque está más vascularizada. La sustancia blanca se ve más gris porque está menos vascularizada. Pero bueno, en el caso del edema cerebral se ponen iguales, pero el cerebelo queda relativamente hiperdenso. En realidad está normal, lo que está hipodenso es el resto. No hay que confundirlo con una hemorragia, ¿no? Y bueno, se lo llama el signo del cerebelo blanco. Tener en cuenta que el edema cerebral y el aumento de la presión intracraneal empiezan en el momento del trauma. Esto es muy dinámico y son más evidentes a las 24 o 48 horas, donde vamos a ver mejor este edema en las imágenes.
Lo que es la lesión axonal difusa es una causa importante de coma, de pérdida de conciencia en el paciente y de mal pronóstico. Es por una ruptura, digamos, de los axones por cizallamiento. Los sitios de localización más frecuente es a nivel de la interfase córtico-subcortical en los lóbulos temporales y frontales. Este es un grado 1. Puede ser más grave y ya es un grado 2, digamos, cuando afecta esto más del cuerpo calloso, principalmente a nivel del esplenio. Y el grado 3, cuando ya es un grado 2, más lesiones a nivel del tronco del encéfalo. Estas son hemorragias, digamos, fíjense que son hemorragias, a diferencia de las corticales o de las contusiones que son periféricas o corticales o subcorticales, estas son más profundas. Acá a nivel temporal, aquí a nivel parietal, y en esta imagen de resonancia, en una imagen sagital, en T2, fíjense el cuerpo calloso, que esta es la imagen normal del sector anterior, y como este sector posterior tiene estas imágenes hiperintensas que representan lesión axonal a nivel del cuerpo calloso, es decir, ya una tipo 2 o un grado 2. Otra de las lesiones secundarias son las infecciones, que pueden ser meningitis hasta un absceso cerebral. En general se dan por fracturas de la base o lesiones que comprometen, por ejemplo, los senos paranasales, o por una fractura con hundimiento y con lesión en la piel, porque bueno, siempre es una ruta posible de acceso a microorganismos, por lo tanto hay mayor probabilidad de infección. Las lesiones vasculares, bueno, pueden ser primarias y secundarias. En las primarias, por ejemplo, la disección de algún vaso o la sección, y las secundarias, la formación de pseudoneurismas, trombosis, también pueden ser tanto arteriales como venosas. Tener en cuenta entonces como conclusión que el traumatismo cráneoencefálico no es un proceso estático, comienza en el momento del trauma con las lesiones cerebrales primarias que son irreversibles, con las cuales no podemos actuar. Por supuesto, podemos actuar en la prevención respetando las normas viales, por ejemplo, que son, dijimos, el 50% de los traumatismos cráneoencefálicos, la causa es por accidentes. Lo que tenemos que nosotros como equipo de salud es buscar las lesiones que son quirúrgicas para justamente prevenir o minimizar las lesiones cerebrales secundarias que son prevenibles y tratables. Se hace tomografía computada de acuerdo a la escala de Glasgow y a lo que hemos visto en la medicina basada en la evidencia, y la resonancia magnética para pacientes graves. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.